Ecuatorianos y ecuatorianas, muy buenas noches. Los saluda Marta Sandoval de TC Televisión, hoy cumpliendo la tarea de moderadora en las instalaciones y la señal de Ecuador TV. Este programa también lo retransmite Gama TV, El Ciudadano TV, RTU, Telerama, Oromar y CN+. Asimismo, la radio pública, El Ciudadano y varios medios más. Mañana, jueves 15 de enero del 2015, se cumplen 8 años desde que el economista Rafael Vicente Correa Delgado asumió la presidencia de la República tras 10 años de inestabilidad política. Ustedes ya lo conocen, tiene 51 años, está casado con la señora Anne Malherbe, tiene 2 hijas, Sofía y Dominique, que actualmente cursan estudios universitarios en Europa, y un hijo, Miguel, estudiante de educación básica en la ciudad de Quito. Bienvenido, señor presidente. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Marta, Hernán, Orlando, muchas gracias por acompañarnos. Aprovecho, como hemos estado bastante tiempo fuera del país, recién me puedo dirigir a la nación para desearles a todos, un poquito tarde, pero con el mismo entusiasmo, la misma sinceridad, los mismos deseos, un gran 2015. Va a ser un año duro, pero saldremos adelante. Solo quería precisar una cosa: mis 2 hijas estudian en Europa becadas y por el gobierno francés. Yo no tuve nada que ver ahí, son alumnas muy dedicadas y ganaron por su cuenta las becas. Perfecto, presidente. Esta noche tenemos 2 entrevistadores invitados, y también les damos la bienvenida en primer término el licenciado en Comunicación Social y máster en Literatura, Orlando Pérez, director nacional de Diario El Telégrafo. Bienvenido, Orlando. Gracias, Marta. Además, Hernán Ramos, economista con un diplomado en Periodismo Económico y consultor internacional. Hernán, muy buenas noches. Gracias, también. El 4 de diciembre del 2006, el Consejo Nacional Electoral declaró a Rafael Correa como el presidente de la República del Ecuador. Muchas cosas han pasado desde entonces. Y volviendo a ese contexto, para empezar esta noche con una retrospectiva, Orlando tiene el primer turno para preguntar. Adelante. Gracias, presidente. Buenas noches. Tras 8 años de ejercicio del poder y de la administración política y de asumir todas las responsabilidades que esto implica, ¿cómo se siente usted, presidente? ¿Cansado, agotado, vitalizado, vigoroso, más preparado para gobernar? Bueno, ¿cómo se evalúa usted mismo? Sin duda, lo último es cierto, ¿no? Uno como quisiera, algunas veces dice, cómo quisiera en este momento empezar a ser presidente sabiendo tantas cosas, ¿no? Porque esto es un aprendizaje, para esto no hay manuales, para esto no hay academia, para esto no hay enciclopedias, ¿no? Esto es mucha, o sea, claro, uno tiene un bagaje académico, conocimientos, pero, o sea, la experiencia es única, ¿no? Y solo se puede aprender esa experiencia en el ejercicio del cargo. Entonces, por supuesto que estamos mucho mejor y más preparados para gobernar. Cansados, sí, hay veces en que uno quisiera quedarse en la casa. En estos momentos, ya que me pregunta, regresamos de China, pero con un muy fuerte gripe, en verdad. Ya no es gripe, es infección, antibióticos, todo eso, sin voz, porque allá estaba bajo cero. Realmente Pekín, Shanghái son ciudades muy contaminadas, ¿no? Ardían los ojos, las fosas nasales al respirar, el cansancio, la falta de sueño. Prácticamente toda la delegación viene enferma, ¿no? Pero yo fui uno de los que más duro caí, entonces hemos estado, bastante congestionados, débiles. Pero, y en este oficio usted no puede tomarse muchos días libres. En todo caso, seguimos con el mismo entusiasmo, la misma alegría. Hay derecho a cansarse, no hay derecho a retroceder. ¿Cuál es el mayor aprendizaje, presidente, de estos 8 años en usted? Es una buena pregunta de difícil respuesta. Que mira, lo dije en un mensaje a la nación, que las cosas más importantes tal vez no se pueden medir, no son las cosas que te enseñan, por ejemplo, en economía, etcétera. Es todo el espíritu de una nación. Una nación con la autoestima en alto, con la esperanza recuperada, no la para nadie. Y eso es lo que ha logrado Ecuador. Yo encontré un país desesperanzado, destrozado, desmoralizado. Hoy tenemos el orgullo nacional muy en alto. Ecuador era ejemplo de todo lo malo hace 8 años, prohibido olvidar, es frágil la memoria. Ejemplo de todo lo malo, 10 años, 7 presidentes, éramos el hazmerreír, a cada rato tumbábamos gobiernos, etc. Hoy ejemplo de muchísimas cosas buenas, primeros a niveles latinoamericanos, por ejemplo, la reducción de la desigualdad, y en muchas cosas primeros a nivel mundial, no estamos a la vanguardia, política de discapacitados y otras cosas, de los que más avanzamos en el ranking de competitividad. Entonces se nota un cambio en ese espíritu de la gente, y eso es fundamental. Perdónenme, tal vez una analogía muy simplista, pero comparando con un caso futbolístico, usted puede tener tal vez los mejores jugadores de un equipo, pero si no tienen esa voluntad de victoria, si no tienen esa confianza en sí mismos, si no tienen esa autoestima, si no hay ese proyecto colectivo, a la final les va a perder todos los partidos, por brillantes que sean cada uno de sus jugadores. Ecuador en ese sentido cambió, y yo creo que cambió para siempre. Presidente, entonces, en ese plano, en esa dimensión, el mapa político ecuatoriano ya es otro.
ya desaparecieron algunos partidos, han aparecido otros, algunos dirigentes políticos ni siquiera se les oye, otros han surgido, han emergido incluso ahí también. Pero también es cierto que el país es la fuerza mayoritaria, hegemónica, política. ¿Cómo evalúa este cambio en la relación de poderes, en el supuesto equilibrio que algunos creen que se debe mantener para que exista verdadera democracia? ¿Cómo mira ese cambio? Hay cosas que algunos dicen y repiten porque es lo políticamente correcto, ¿no? Pero que nunca se ha practicado en el país y además que no necesariamente es indispensable, deseable, etc. Por ejemplo, es bueno que haya un proyecto hegemónico en el país, un proyecto político como Alianza País, con la Revolución Ciudadana, ganadores de 10 elecciones consecutivas, con un inmenso apoyo popular, porque sin esa capacidad no puede cambiar este país. Ahora dicen que no hay división de poderes, ¿por qué? Porque gracias al apoyo del pueblo ecuatoriano ganamos la Asamblea, ganamos la inmensa mayoría de gobiernos locales, etc. Eso es perfectamente democrático y para el caso ecuatoriano altamente deseable, porque si usted no tiene ese poder, esa capacidad de cambiar las cosas, o sea, esto no se va a cambiar con un país con las estructuras de poder que tenía Ecuador, dominado por ciertas élites, por burocracia internacional, por ciertos medios de comunicación, por ciertos grupos económicos. Si usted no tiene ese poder político, con ese amplio apoyo popular, no cambiamos nunca pues el país. Gracias a eso es que hemos hecho tanto. Hernán, por favor. Sí, presidente, gracias. ¿Qué tanto le debe el presidente Correa a la dolarización? Hago esta pregunta en el siguiente sentido. Estamos ya 15 años dolarizados, 8 de los cuales han transcurrido durante su administración. Los 7 precedentes fueron gestionados, tuvimos 3 gobiernos, muchos de ellos producto de inestabilidades políticas que, bueno, hacen parte de la historia del país, pero es una historia que aparentemente es lejana, pero francamente es bastante reciente. Entonces, en ese contexto es la pregunta, la dolarización llega, estamos 15 años ya dolarizados, 7 de ellos con 3 gobiernos precedentes al suyo, 8 con el actual. ¿Cuál es su lectura del proceso dolarizador en este momento, visto la historia hasta este momento? Siempre lo he dicho y lo he ratificado en el ejercicio de poder, lo vamos a ratificar este año. Mire que Colombia ha devaluado 21%. Entonces, con moneda nacional utiliza el tipo de cambio para protegerse de la crisis que es por factores externos. Así que el tipo de cambio es el instrumento proverbial para esta clase de, más que crisis, ¿no? de entorno externo negativo o no tan positivo como otros años. Pero en todo caso, yo siempre he sido un crítico de la dolarización. Es tan fácil como esto, el pueblo ecuatoriano, ¿no? Si la dolarización es tan buena solución para todos los males, ¿por qué América Latina no ha dolarizado? ¿Por qué todo Estado soberano tiene su moneda? Solo salvo excepciones, ¿no? Como Panamá, como El Salvador, que también dolarizó. Cuidado, que Europa no es que dejaron de tener moneda, tiene una moneda común. Nosotros tenemos una moneda extranjera. Porque la moneda, además de símbolo de soberanía, es el principal mecanismo de coordinación social y tal vez el principal instrumento de política económica, más aún para choques externos. Porque ahorita algunos creen que las dificultades son fiscales, están totalmente errados. No, y si la dificultad fuera fiscal, estaríamos contentísimos, porque es mucho más fácil manejarla. Porque la sociedad en su conjunto no es que tiene una crisis, es una parte de esa sociedad, el sector público. Pero ese sector público tiene capacidad regulatoria, etcétera, claro. Entonces puede hacer transferencias. Es fácil manejar eso, o no tan difícil para no ser soberbio. Pero una crisis externa, ya usted no puede cambiar el sistema mundo. Ahí usted no lo puede manejar, peor de un país pequeño como Ecuador. Entonces el instrumento fundamental es el tipo de cambio. Por eso que los países pues tienen su moneda nacional, más aún economías emergentes, que son más vulnerables a esta clase de choques externos. Para no cansarlo. A nosotros nos ha ido muy bien. Algunos dicen, los que no entienden nada de economía, con todo respeto, que nos ha ido bien gracias a la dolarización, nos ha ido bien a pesar de la dolarización. Yo no voy a ser fundamentalista ni deshonesto intelectualmente. Tiene cosas buenas. O sea, nadie duda, o sea, conceptualmente la dolarización es un tipo de cambio fijo extremo, como convertibilidad, ¿no? Y nadie duda que un tipo de cambio fijo extremo acaba controlando la inflación, pero nada más. Pero atenta contra el crecimiento, atenta contra la generación de empleo, atenta contra la vulnerabilidad, la defensa ante las vulnerabilidades del país frente a choques externos negativos como los que tenemos este año. Entonces, a Ecuador le ha ido bien, no gracias a la dolarización, sino a pesar de la dolarización. Señor presidente, la crisis que estamos empezando a sentir o a vivir ahora por efectos de la caída del petróleo es diferente de aquella que vivimos a finales del 2008. ¿Cuál es a su juicio la diferencia fundamental y cuál es la estrategia del gobierno para encarar ahora lo que se viene?
Bueno, sí hay una diferencia fundamental. 2008-2009 estamos en un contexto de crisis mundial y uno de nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos, entraba en una profunda crisis. Hoy, en cambio, la economía norteamericana marcha bastante bien, se está recuperando. Todavía tiene tasas de crecimiento pequeñas, me parece que está en 3 y algo %, pero, por ejemplo, el desempleo se ha reducido, acaba con muy buenos indicadores económicos la economía norteamericana. Entonces, es una buena noticia para mercados, para países, perdón, que dependen mucho de ese mercado. Europa también está saliendo poco a poco de la crisis. Entonces, estamos en un contexto a nivel de crisis internacional menos fuerte que en el 2008. Y recuerde que en el 2009 los precios del petróleo cayeron hasta $24. Sí, bueno. ¿No? Entonces yo le podría decir que es año duro, pero tal vez el 2009 fue más duro. Sin embargo, aquí también hay algunos elementos distintos al 2009. Por ejemplo, el dólar se está apreciando. Y eso es tremendamente peligroso precisamente por ser una economía dolarizada, porque hace perder competitividad a nuestras exportaciones. Es decir, las medidas anticíclicas están empezando a aplicarse, pero no se han terminado, evidentemente. Todo depende de cómo evolucione la crisis. ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿No? Y que el país lo sepa, lo hemos anunciado. El peor error sería en este momento, como algunos quieren imponer, ¿no? Que el problema es fiscal. Oiga, el ingreso petrolero con respecto al ingreso total del Estado, más financiamiento, ese es un 22%. El problema es externo, que es 55% de nuestra exportación. Y es más grave aún porque es un régimen dolarizado. Cuando usted no tiene moneda nacional, hay como un filtro, ¿no? Que lo protege de estos choques externos. Los dólares entran al Banco Central, el Banco Central emite moneda nacional. En un momento puede manejar la cantidad de moneda, etc. Aquí es prácticamente directo. La cantidad circulante que existe en una economía dolarizada es prácticamente el resultado de lo que se llama balance de pagos, ¿no? El resultado de las cuentas externas. Entonces, si entran menos dólares, ¿ya? No solo que tenemos un déficit externo, sino que tenemos menos circulante, y eso es recesivo. Y el mayor error sería, como algunos pretenden, que reduzcamos el gasto público, la inversión, porque el problema es fiscal. Por el contrario, debemos mantenerla para hacer lo que usted ha dicho, política anticíclica, es decir, contrarrestar ese choque externo recesivo. Y eso es lo que vamos a hacer, precisamente, con un detalle, una acotación importante, ¿no? Que debe ser financiado con ingreso de divisa, porque la clave, insisto, es el ingreso de divisa. Mantener el nivel de gasto público de inversión, pero financiado con ingreso de divisa. Eso es lo que hemos logrado en el viaje a China. De esa forma, continúa el nivel de actividad económica sin que haya un colapso externo. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque las cuentas fiscales gozan de una gran salud. Entonces, cuando usted tiene problemas coyunturales, ¿no? Es como cualquier padre de familia. Si sabe que se quedó sin empleo, pero el próximo mes ya empieza a trabajar, el problema es financiar. Préstame, ñaño, $500 para este mes. Si sabe que ya nunca más va a tener empleo, el problema es tal vez ya consumir menos, ya tal vez sus hijos no los pueden mandar a la universidad, ya viene el ajuste. Aquí tengo un problema coyuntural. Las cuentas fiscales gozan de muy buena salud, entonces el problema va a ser financiamiento este año y básicamente ingreso de dólares para mantener la cantidad de dólares en economía y el nivel de actividad en economía a través de ese gasto público con financiamiento externo. Y esperamos el 2016 pues ya entran a producir las hidroeléctricas y ahorramos muchísimo importación de combustibles con las cocinas de inducción, ojalá podamos ahorrar muchísimo en subsidio del gas, que es tremendamente ineficiente, y las cuentas fiscales pues mejoran. Es decir, en otras palabras, Ecuador tiene capacidad de pago, es un problema coyuntural a nivel fiscal y a nivel externo también, ¿no? Es un problema coyuntural, entonces podemos sacrificar en algo el déficit fiscal este año, financiarnos, mantener el nivel de actividad, y el 2016 pues ya va a ser un año más fácil a nivel fiscal y Ecuador tiene capacidad de pago. Hay una preocupación recurrente, perdón señor presidente que insiste en esto, una preocupación recurrente es el tema de las condiciones de los créditos que se están obteniendo, en este caso el gobierno de China. ¿Podría precisar un poquito más los detalles de esto? ¿En qué condiciones son esos créditos? Bueno, varían las condiciones, porque de hecho son 5 o 6 fuentes, ¿no? Por ejemplo, está el ICBC, el Industrial Commercial Bank of China, ¿ya? Si me averiguan, por favor, mis asistentes, las condiciones de esos créditos, supongo que deben ser tasas de interés 7-8%, pero, por ejemplo, también está el fondo que ofreció el presidente Xi Jinping para América Latina. Esas son condiciones mucho más flexibles y nosotros hemos aplicado 1.500 millones de esos 10.000 millones que ofreció en financiamiento. Pero averígame también las condiciones. Eso sí, a largo plazo, baja tasa de interés, etc. Gracias. Presidente, en el plano político,
esta situación de la crisis, del recorte que puede haber en el presupuesto, va a afectar empleos, y eso no cree que puede generar también una molestia? Qué buena pregunta, Orlando. Es que entonces alguno dirá, algún atento televidente y estudiante de economía, etcétera, pero se han reducido como 1.400 millones de presupuesto. Precisamente ese gasto que no se quedaba en el país, que se iba, ¿no? Por ejemplo... Perdón, ¿por qué se iba ese gasto? No por ejemplo, vehículos, reposición de vehículos. Entonces, prácticamente importado. Ciertos equipos para Fuerzas Armadas, es importado. Entonces, no tiene pues ese efecto dinamizador. Entonces, ese es el gasto. Ese es un gasto que no nos conviene en esta crisis. Son gastos necesarios, pero que pueden esperar un poquito y no son priorizados porque no tienen ese efecto reactivador de mantener el nivel de actividad económica, mantener el nivel de empleo. Entonces, estamos priorizando el gasto que se queda en el país. Por ejemplo, una de las claves para mantener el nivel de actividad es apostarle mucho al sector inmobiliario, a la vivienda social, etc. Tenemos un potente programa preparado en ese sentido. Ya. Entonces, volvamos a lo político. En estos 8 años ha sido intensa la disputa política. Evidentemente han aparecido muchos conflictos. Hay un sector de la izquierda que incluso que le apoyó en el gobierno al principio se fue. La pregunta es, ¿esta realidad qué le dice a usted? ¿Le faltó sumar o ellos prefirieron restar en este proceso? Ellos prefirieron restar. Sí, son las vanidades desbordadas, las inconsecuencias. Además que muy difícilmente es calificarlos de izquierda. Vaya a ver la votación de esos grupos en la asamblea. Permanentemente con la derecha y contra todo. Contra el Código Penal, contra las reformas laborales, contra todo. Hasta con las cosas sin duda, de más avanzada que ha presentado este gobierno. Oponerse por oponerse, porque no es una lógica ideológica, una lógica de nación, una lógica de poder. El MPD con nosotros perdió sus espacios. Nunca hubo un acuerdo formal con el MPD. Si nos querían apoyar, bienvenidos, pero yo siempre desconfié del MPD, sabían cómo actuaba, etc. Además, una mediocridad enorme de ciertos dirigentes, ciertos representantes, pero mediocres, ¿no? En todo caso, recuérdate que tenían pues los colegios, tenían las universidades, tenían los hospitales, y perdieron todo eso, pues, porque no les he permitido que chantajeen al país con sus paros, huelgas. Entonces, ¿cómo vamos a estar con un gobierno que les impide sus medidas de chantaje, sus medidas de boicot, etcétera? Algo similar, el país debe saber. ¿Cuándo empezó el distanciamiento con Pachacuti? Cuando le quitamos pues, la educación bilingüe, porque era parte de la cuota de Pachacuti y ningún gobierno se atrevía a quitársela. Vaya, revisen, por ahí deben haber videos, cómo las movilizaciones de Pachacuti y la CONAIE se hacían las camionetas por educación bilingüe. Entonces decir, bueno, pero, y por eso entonces persecución política. No, se hicieron evaluaciones y la educación de peor calidad, educación bilingüe, o sea, condenando aún más a la pobreza, a los más pobres. Entonces quitamos la educación bilingüe de Pachacuti, ha mejorado muchísimo, ponían a sus primos, a sus socios, a sus esposas, y muchos ni siquiera sabían hablar quechua. ¿Ya? Entonces era una farsa. Entonces quitamos eso, entonces rompieron con el gobierno. Qué bueno, que les vaya bonito. Entonces no se trata de disputas ideológicas, se trata de disputas de espacios de poder, y eso es corrupción, señor. Entonces, frente a eso, ¿usted cree que le ha faltado al gobierno manejar mejor el disenso, el diálogo para sumar a esos sectores, o definitivamente mira, no hay esas posibilidades? Esos son los etiquetados lindos para decir, si hubiera cedido, pues, todo el mundo, o sea, si yo hubiera cedido en cosas, tendría toda esa gente aquí, pues, se hubiera repartido educación bilingüe. Para el MP usted siga nomás con las universidades, usted maneje los colegios, etcétera. Pero yo prefiero irme a mi casa antes de hacerle tanto daño al país, porque eso así se manejaba el país. Y mira el desastre que teníamos. O ya se olvidaron los paros de la salud, ya se olvidaron los paros en educación, ya se olvidaron el nivel de nuestras universidades, ya se olvidaron el nivel de educación bilingüe, etcétera. Presidente, usted ha mencionado algunos momentos difíciles de su gestión, contraposiciones políticas, crisis económica del 2008, la actual baja del petróleo también, que puede traer problemas futuros bajo la mira de algunos analistas o de algunas proyecciones. Pero ¿cuál ha sido el momento más difícil en estos 8 años de gobierno? Ha habido varios, ¿no? Por ejemplo, el 2007, es fácil, en la memoria es frágil. Recuerden que este país estaba todo hecho para que nada cambie. Por ejemplo, yo era economista, la gente tenía gran expectativa en manejo económico, pero tenemos un Banco Central autónomo. La principal política monetaria, crediticia financiera, no la manejaba el presidente. La manejaban unos burócratas que obedecían al Fondo Monetario. Porque el Fondo Monetario se tenía un piso gratis en el Banco Central, y como ministro de Economía una vez le pedí una oficina para ni sé qué programa y me la arrendaron. Entonces, uno entraba el 15 de enero. Mire
ya los niveles a los que se dio con el neoliberalismo, con los Osvaldo Hurtado, porque esa fue la constitución de Sangolquín, ¿no? Estos supuestos tecnócratas. Recuerden que la posición del gobierno era el 10 de agosto normalmente. Se la cambió el 15 de enero. ¿Sabe para qué? Para que coincida con el año fiscal. Porque el presupuesto se tenía que presentar el 30 de enero a la Asamblea. Pero si usted llega el 15 de enero, ¿en qué rato pues prepara un presupuesto? Además no teníamos un solo legislador. Recuerden que no llegamos sin ningún legislador. Nosotros deliberadamente dijimos, anunciamos al pueblo ecuatoriano, no creemos en este Congreso, vamos a una Asamblea Constituyente, no presentamos candidatos a legisladores. Entonces yo llegué a administrar un país, ¿no?, con el presupuesto que mejor el gobierno anterior, no en función de nuestras propuestas de campaña. Y así se lograba que todo gobierno fracase, que se dejaste rápidamente. Entonces recuerden que en el año 2007 tuve que gobernar con decreto de emergencia para poder movilizar recursos de un sector a otro. ¿Y eso fue el año más como difícil? 6, 7, uno de los años, ¿no? Recuerden el 2008, si la memoria no me falla, tuvimos inundaciones al inicio del año, medio país inundado, tuvimos bombardeo de Angostura, ¿no? Y toda esa campaña de desprestigio. Tuvimos, y recuerden lo que ha dicho el excomandante González, que sí tenían un acuerdo con el grupo militar de Estados Unidos y que el coordinador era el jefe de inteligencia, Pazmiño. Eso es gravísimo. Así se manejaba el país. Y que ellos nos daban lanchas, equipo de comunicación, y nosotros damos información. Claro, información sobre la narcoguerrilla, como ellos le llaman, o información sobre el gobierno y todas las... Estamos infiltrados por todos lados. Recuerde que al final de ese año 2008, si mal no recuerdo, fue lo contrario, sequía y apagones. Cuando ya Massar entraba a funcionar 4 meses después. 2009, crisis internacional, desplome de los precios del petróleo. 2010, 30S. O sea, hemos tenido muchísimos, a través de estos 8 años, muchísimas crisis, problemas, obstáculos, pero gracias a Dios aquí estamos. Presidente, ya que mencionó el 30S, acaban de salir a la luz las declaraciones y el libro del general González. ¿Qué opinión le merece? Que el 30S no dice nada nuevo, todo era conocido. Ahora que, con todo respeto, el comandante González no maneje muy bien el idioma, ¿no? Y que no sepa que retención forzada es la definición de secuestro, ya que debo hacer. En verdad el que no maneja el idioma es Oquendo, porque él lo induce a ese error y el otro se va a llevar. Presidente, perdón que interrumpa ahí. El general González dice que habló con usted, que Javier Ponce le pasó el teléfono y que ahí usted le pidió que le rescataran. Pero por supuesto, pues el presidente estaba capturado y estaban los francotiradores posicionándose. ¿Qué hablaron ahí? ¿De qué hablaron? Bueno, no recuerdo en detalle, ¿no? Pero hablé con varias personas, con mi jefe de seguridad, etcétera. Y bueno, la idea era rescatar al presidente, pero los que organizaron todo el operativo fueron ellos. Esto porque González en el libro de él, en esa parte, alude a que la conversación llevaba o proponía el rescate y que las Fuerzas Armadas cumplieron su disposición. Pero por supuesto, pues, si el presidente estaba retenido, secuestrado, entonces hacen diferentes retenidos secuestrados. Por favor, lean, por aquí les trae, me tomé la molestia. Vea, busquen mi maletín, que yo lo imprimí, porque me dio tanta risa eso, con todo respeto. Ya, pásenme mi maletín y ya les muestro. Primera, hay 5 excepciones de palabra secuestrada. Primerita, retención forzosa contra voluntad a cambio de dinero u otras cosas. Sinónimo. Entonces, a mí me tenían retenido en el hospital policial hasta que firmara la derogatoria de esa ley. Pero aquí está, por si acaso, para una lección de idioma español, ¿no? Secuestrar, este es RAE, ¿no? Real Academia Española. Retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate o para otros fines. Y con su mala fe de siempre, Oquendo, ¿no? Pero, comandante González, general González, el presidente estuvo retenido o secuestrado. Comuníquele que es lo mismo, ¿no? Da hasta vergüenza ajena. Lo que dice también el general González es que, de acuerdo a lo que él tiene, yo creo que se han portado muy objetivos el general González, lo han tratado de manipular, pero que no hubo intento de golpe de Estado. Entonces él está pensando en el golpe de Estado tradicional, ¿no? Los militares tomándose el poder, ya con unos encargados. Pero claramente pues, hubo un intento de desestabilización, si él mismo reconoce que se quiso matar al presidente. Vino una misión de la ONU que ratificó que ha habido un intento de desestabilización, o sea, no es el golpe de Estado tradicional que es al que se refiere. Entonces yo creo que ha sido muy positiva las declaraciones del general González, testigo de primera línea de lo que sucedió el 30S, porque lo que sí dice es que el presidente se lo retuvo forzosamente, se lo quiso matar, hubo francotiradores, etc. Entonces vamos a ver pues qué dicen ahora. También pásame, por favor, que lo tenía por ahí. ¿Qué dicen ahora los periodistas de su colega mentiroso? Pues Emilio Palacio, que decía que yo fui el que ordené disparar a mansalva, que todo fue un show, etc. Y tanto farsante, ¿ya?, que ha tratado de tergiversar todo lo que ocurrió aquel día, cuando lo está ratificando el general González. Aquí lo tengo.
Acá está, sí. Míralo cómo acaba. ¿Se acuerda o el que yo demandé a Palacio y fue la gran víctima, la Madre Teresa de Calcuta, etcétera? No a las mentiras. Y acá dicen, el dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto en el futuro un nuevo presidente, quizá enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra hospitales civiles y gente inocente. Y a González lo que ha dicho es que llevaron fuerzas con armas no letales, los recibieron a balas por todos lados, ¿no? Que no hubo ningún delito de lesa humanidad, que ellos fueron los atacados, etc. Y estos eran los que decían quién ordenó disparar. Vamos a ver, pues, si algún periodista honesto dice, se ha ratificado una vez más que este es un gran mentiroso, un psicópata. Presidente, entonces, usted considera dos cosas aquí. La una, ¿por qué el general González sale a hablar de este tipo de cosas en ese sentido? Y la segunda, ¿usted cree que el tema del 30 de septiembre debe cerrarse, debe pasarse la página? A ver, sobre el 30 de septiembre, todo lo que he dicho es correcto. Lo ha tratado de tergiversar la prensa de siempre, ¿no? Para satisfacer ¿Y no será que se está cuidando de él para futuras investigaciones? Pero si eso es concordante con lo que dice, por ejemplo, hay imprecisiones en lo que dice el general González, ¿no? Que mi jefe de seguridad, mis decanes me advirtieron no ir. Eso no es verdad. Nosotros no sabíamos que era una sublevación, creíamos que era un paro porque no sabían, no tenían información adecuada sobre la ley orgánica. Fíjense lo que dice el general González, muy importante, ¿no? Y la ley era buena, no se perdían beneficios. Estamos informando a las tropas, pero había toda una campaña de desinformación. ¿Quiénes informaban? Los medios, los opositores. Entonces eso pues que saquen en titular. Se ratifica todo lo que siempre sostuvimos. Javier Ponce dice que fueron los grupos o asociaciones de militares en servicio pasivo los que también trabajaron. Hay un gran servicio de inteligencia activo, ¿no? Para generar rumores con pasquines, con mail, etcétera, y permanentemente tratar de desestabilizar al gobierno, o que un soldado exacerbado le meta un tiro al presidente porque cree que se va a quedar sin jubilación, que sus hijos no van a tener que comer. Es permanente eso. Pero no solo eran esos grupos donde estaban gente de sociedad patriótica, etcétera. También eran los medios de comunicación, los periodistas que hoy no entienden la diferencia, que retención forzosa es exactamente lo mismo que secuestro. A nivel de léxico y a nivel de legal, porque el Código Penal tiene la misma definición. Los opositores de siempre, ¿ya? Entonces yo creo que a nivel de 30S, González ha dicho lo correcto, se lo ha tratado de manipular. ¿En qué no concordamos? ¿En qué no estamos de acuerdo? En su visión de las Fuerzas Armadas, que prácticamente, quieren un presidente para ellos solos, ¿no? Y que el presidente no le da importancia a las Fuerzas Armadas, y que desconocemos defensa. Tal vez lo último es verdad. ¿Y por qué el presidente tiene que conocer defensa? Seguramente no conoce economía, entonces si alguna vez quiere lanzarse candidato no va a poder hacer porque no conoce economía. O sea, hay que cambiar esa visión. Además, que si los civiles no sabemos de defensa, y es verdad eso, cuesta mucho. Nosotros fuimos el primer gobierno que dejó de tener como ministro de defensa a exmilitares, pusimos civiles, lo cual fue un acierto. ¿Por qué? Porque si un exmilitar le dice a usted que las tropas necesitan más fusiles, usted se pone a dudar, ¿no? Si se lo dice alguien de confianza suyo, civil, sabe que es cierto. Y enseguida se atienden esas cosas. La gente está muy contenta con los ministros de defensa civil. Pero es verdad, ¿ya? Era muy difícil encontrar civiles que supieran de defensa. Pero ¿quiénes eran los responsables de que los civiles sepan defensa, seguridad? Las Fuerzas Armadas, pues. Y siempre han sido un círculo muy cerrado por parte de ciertos oficiales antiguos que nunca permitieron, ¿ya? Nunca capacitaron, etcétera. O sea, todos los cursos son para ellos mismos. Y nunca los civiles han tenido. Ellos manejaban el Instituto Alto de Estudios Nacionales. ¿Por qué nunca prepararon civiles en defensa? Entonces, eso es verdad, pero es responsabilidad de las propias Fuerzas Armadas. Pero sobre el otro, que le queremos restar importancia a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Sin embargo, el discurso también es caduco, anacrónico. Yo escucho por ahí otro, general Molina, coronel Molina, que siempre sale hablando, que le quiere restar importancia a las Fuerzas Armadas. No entiendo por qué quisiera restarle importancia a las Fuerzas Armadas. Pero si eso fuera cierto, ¿qué discurso más caduco, pues anacrónico? En el Ecuador del siglo XXI, nadie debe buscar ser importantes, sino ser útiles. Soldados de la patria, acaben con esos discursos anacrónicos. Estamos en una patria nueva. Pero además es mentira, pues, todo eso. O a no ser que, entonces, pónganse de acuerdo, porque ¿quién está mintiendo? Aquí está. Dicen que no hemos atendido a las Fuerzas Armadas, que estaban desvalidas, etc. Y por otro lado, Ecuador encabeza el ranking de gasto militar en América del Sur. Con esto nos empapelaron hace poco. Aquí está. Fíjense. Aquí. Esta es una publicación de Infobae, tal vez no la conozcan mucho. Es de 2013, diciembre de 2013. ¿Ya?
Pero aquí está la hora. Usted sabe cómo miente siempre la hora, trata de criticar todo el gobierno para hacernos daño. Ecuador encabeza gasto militar en Sudamérica, según informe. ¿Cómo puede ser que no le hemos dado importancia a la Fuerza Armada? Esto es más claro que el agua. Es absolutamente inconsistente. La evolución del gasto militar, ¿no? Se ha duplicado con respecto al 2006 el gasto militar. Los sueldos, por aquí tengo, o sea, caramba, tengo tantos papeles aquí. La mesa es muy chica. ¿Ya? Acá están. Fíjese, no le hemos dado importancia a las Fuerzas Armadas. Pero un general del ejército, el máximo grado, en el 2006 ganaba $1.600. Hoy gana casi $5.500. Un general de brigada, $1.361. Un general de brigada, general, ganaba en el 2006 $1.300. 1.361. Hoy gana $4.700. El soldado, en el 2006, ganaba $118. Hoy gana $933. Pero como el presidente seguramente no está en todos los desfiles a los que los invita, en todos los desayunos a los que invita, no le damos importancia a las Fuerzas Armadas. Ojalá, sobre todo, los oficiales jóvenes, los soldados, superen lo más rápidamente posible esa mentalidad, perdóneme, retrógrada. No hay que buscar ser importantes, hay que buscar ser útiles. Y el presidente es para todo el país. Y el adecuado interlocutor entre poder político y Fuerzas Armadas es el ministro de Defensa. Pero él dice que no quiere que esté el ministro de Defensa, sino el presidente. Y por si acaso, se quiere satanizar también una frase del general González, y el poder político controla a las Fuerzas Armadas. Eso se llama Estado de Derecho, pues. Por supuesto que las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas al poder civil, político, legítimamente elegido. Es lo que dice después de que no teníamos capacidad de administración, etc. Pero le dan la vuelta, ¿no? Que se ha politizado las Fuerzas Armadas. No, es correcto. El poder político, en todo Estado de Derecho, en todo Estado democrático, constitucional, debe controlar las Fuerzas Armadas. Eso se llama, insisto, Estado de Derecho. Presidente, Hernán, enseguida te doy la palabra, pero para aprovechar las declaraciones del general González y cambiar el rumbo de la conversación, porque tenemos muchos otros temas que también tenemos que tratar esta noche. Él habla del entonces ministro de Defensa, Javier Ponce, y lo califica como un buen ministro que actuó apropiadamente en ese 30 de septiembre. Usted es muy exigente con su equipo de trabajo y en 8 años ha tenido que calificar una y otra vez la gestión de cada uno de sus ministros. ¿Qué espera de ellos en estos años que vienen ahora al gobierno? Bueno, que sigan con ese patriotismo, esa capacidad de entrega total, trabajando extenuantes jornadas, 14 y 16 horas, fines de semana, etcétera, por la patria nueva. Un detalle adicional, aquí he presentado cifras hasta el 2013. Entonces tal vez el general González dice, el 2007 no nos atendieron. Oiga, cuando usted encuentra un país, hasta con las lámparas quemadas de los quirófanos, sin escuelas, sin nada, ¿cuál es la prioridad? ¿Tanques o colegios? ¿Balas o carreteros? Por supuesto que había que dar prioridad. Ahora, las prioridades cambiaron dramáticamente después del bombardeo de angostura de este señor Uribe, ¿no? Totalmente traicionero, desleal, y ahí sí tuvimos pues que invertir, destinar mucho más recursos de los escasos que teníamos para defensa. Pero el primer año, cuando encontró un país destrozado, ¿usted qué se pone? ¿A comprar armamento o a construir carretera? Entonces, por favor, debemos colocarnos en el contexto histórico en que estábamos. Presidente, el cambio de la matriz productiva está dentro de todas esas... Pero perdóneme, los sueldos se elevaron desde el inicio, porque para nosotros siempre prioridad ha sido el ser humano, los sueldos de la policía, Fuerzas Armadas, etc. Bueno, el cambio de la matriz productiva es una de las tareas que usted ha encomendado a cada uno de los ministros en su rubro. Algunos lo califican como una utopía o como una meta a muy largo plazo. Ahora, con la baja de los precios del petróleo, es más importante que nunca. Sí, y estábamos trabajando en eso, pero como usted bien lo ha dicho, eso no es que se decreta, se logra de noche a mañana, son largos procesos, son cambios estructurales, pero ya vamos a cosechar pues lo que hemos sembrado todos estos años. Por ejemplo, el 2016 eso es parte pues, del cambio de la matriz productiva, la matriz energética, y vamos a pasar de una matriz de energía eléctrica que apenas alrededor del 40% era de origen hidráulico, la mayoría era de origen térmico, e incluso una parte, cerca de un 10% se importaba, a una matriz de energía eléctrica casi con 95% de energía renovable, amigable con el medio ambiente, y vamos a ser exportadores de energía por primera vez en la historia. Entonces eso es un cambio pues, en la matriz productiva. Presidente, en una entrevista que tuve la oportunidad de hacer al secretario Pavel Muñoz y al ministro Guillaume Long, les pregunté que en palabras que entiendan todos los ecuatorianos,
¿Qué es la matriz productiva? Para que puedan entender. Usted que habla de una forma tan didáctica, por favor, explique. Cómo se estructura la producción de un país. Y básicamente nuestro país ha sido monoexportador, es decir, dependemos básicamente de un producto a través de su historia. Primero balsa, después cacao, después banano, ahora petróleo, ¿no? Y normalmente monoagroexportador. Solo en la época petrolera ya producimos un hidrocarburo, ¿no? Entonces eso nos hace muy vulnerables, no permite el desarrollo de otros sectores de la economía. Entonces diversificar significa hacer la matriz productiva, hacer nuevas cosas y mejores cosas. Y las mismas, ¿ya? Pero también de mejor manera. Por ejemplo, turismo. Siempre hemos tenido el sector turismo, pero ahora cómo está creciendo el sector turismo y cómo se está posicionando el país a nivel mundial. Hernán, por favor. En esa misma línea, señor presidente, tengo algunas inquietudes que le quiero transmitir. La relación Estado-mercado en este contexto de esta transformación económica que usted está señalando. El Estado ecuatoriano evidentemente ha crecido en los últimos años. Ha crecido, diría yo, en fondo y en forma. Es decir, es un Estado que era hacia finales de los 90 comprimido, reducido. Hoy ha crecido, se ha expandido. Sus áreas de acción han crecido también. Tiene una injerencia directa sobre la economía. Y evidentemente es un Estado que demanda recursos para sostenerse y para moverse. Y el manejo de las finanzas, en base a lo que usted explicaba hace un momento, siempre están expuestas a shocks, a situaciones externas que pudieran afectar en un país dolarizado. Ahora bien, se plantea la matriz productiva, se plantea un cambio estratégico de aquí al futuro. Ese cambio estratégico, ¿cómo va a empatar? Bajo su concepción, ¿cómo empata Estado y mercado en esa ecuación? Primera cuestión. Y la segunda cuestión es que me sigue preocupando un poco el tema. Usted citaba hace un minuto los salarios, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, como también han subido los salarios de los profesores y maestros, han subido los salarios de los médicos. Es decir, nadie en su sano juicio podría oponerse a que eso sea así, que el salario, el poder adquisitivo de las personas suba en base a su trabajo. Pero hay un concepto que también usted ha esgrimido con frecuencia, el hecho de que los ingresos permanentes son los que tienen que sostener el gasto permanente. Es decir, que si los salarios que están comprometidos para Fuerzas Armadas, Policía Nacional, educadores, etcétera, tienen que tener una fuente de abastecimiento sostenible en el tiempo para que no exista fisuras. ¿Cómo se va a lograr todo esto en la medida en que tenemos una economía que todavía requiere producir más? Hay un agro que, a mi juicio, yo más o menos conozco el agro por cuestiones más bien de tipo personal, familiar, que está de alguna manera rezagado en el gran proceso de crecimiento hacia el futuro. Hay una empresa privada que está recelosa, que no apuesta, o que apuesta a medias, o que pone un pie y después el otro no lo pone, no arriesga, no invierte, o invierte a medias. ¿Cómo mira todo este escenario, en definitiva? Mire, hagamos precisores, el agro está mejorando mucho. O sea, era una deuda, le hemos puesto mucho énfasis. Tenemos como 400 millones, me parece, este año para invertir en el agro, ya los multipropósitos. Ya van a estar los 5 que nos faltan, ya estuvo uno, Trongón San Vicente, listo este año. Esto va a permitir triplicar productividad agrícola en ciertos sectores. O sea, estas cosas ya no son tan correctas, ¿no? Ya están cambiando. Pero usted dijo algo muy importante, ¿cómo vamos a mantener los salarios? Nuestros servidores públicos, y cuidado, el servidor público no es solo el burócrata que está en un escritorio, que también está haciendo un trabajo. Es el soldado, es el policía, es el médico, es el maestro. Entonces, son de los mejores pagados de la región, tiene razón. Esa es nuestra razón de ser, el ser humano. Tiene que tener un salario adecuado, un ambiente de trabajo adecuado, estabilidad laboral, etc. Entonces, nuestros servidores públicos pues tienen buenos niveles salariales y así debe de ser. Pero debe ser sostenible, que es a lo que usted se refiere. Precisamente, cuando yo me refería también a que nuestras finanzas públicas gozan de buena salud, es por esta relación, ingresos permanentes, egresos permanentes. Egresos permanentes es, para simplificar, sueldos y salarios. Ingresos permanentes, impuestos. Los ingresos permanentes cubren los egresos permanentes. Eso es lo que nosotros llamamos, los libros de texto utilizan otros conceptos, el déficit estructural. Ese déficit estructural no existe, es superavitario, 2.2% del PIB en promedio. Este momento. Por eso le digo, o sea, las cuentas fiscales gozan de gran salud, porque lo que es ineludible, pues pago de sueldo y salario, se financia con ese ingreso permanente. ¿Dónde se verifica el déficit? Por el gran monto de inversión, porque necesitamos no solo hacer la inversión que nos corresponde, sino recuperar el tiempo perdido. Las escuelas, los centros de salud, los centros de desarrollo infantil, los institutos tecnológicos, puertos, aeropuertos, etcétera. Es decir, en la inversión. Pero si la crisis se prolonga,
¿ya? Esa inversión se puede reducir. Usted no puede reducir sueldos y salarios. Esa inversión se puede postergar. Usted no le puede decir a un policía, espere nomás que en 6 meses le pago. Esa parte, ingreso permanente, frente a ingresos permanentes es superavitaria y bastante, 2.2% del PIB en promedio. Sobre la otra pregunta está, pero sin embargo, somos conscientes también de la situación. Por eso dentro de los recortes está gasto corriente como 500 millones, eso porque se planificaba hacer un incremento del 5%, la inflación fue alrededor del 4%, pero paramos ese incremento. Entonces quiere decir que se va a perjudicar un poquito este año. Nuestros servidores públicos, pero deben estar conscientes que creo que de lejos en la región andina son los mejores pagados. Y en este contexto de un año difícil, pues todos tenemos que poner de nuestra parte. Con respecto a la relación Estado-mercado, vea, nosotros somos socialistas del siglo XXI, izquierda moderna. O sea, el gran error de la izquierda tradicional fue negar el mercado. El mercado existe, el mercado es una ley económica. Incluso el mercado puede ser un buen asignador de recursos, no siempre. Algunas veces es un desastre como asignador de recursos. Para que sea un buen asignador de recursos, uno de los requisitos fundamentales es una adecuada distribución del ingreso. Que todos más o menos tengan la misma capacidad de compra, que el ingreso, lo que se paga por una mercancía refleje realmente la utilidad social de esa mercancía. Cuando hay mala distribución del ingreso, los precios reflejan cualquier cosa. Y usted sabe que América Latina es la región con peor distribución del ingreso del mundo. Pero bueno, ya son otras consideraciones aquellas. En todo caso, el mercado puede ser hasta un buen asignador de recursos. ¿Cuál es el grave error? Mercados dominando sociedades, vidas, personas. Todo en función del mercado, no el mercado en función de la sociedad. Socialismo del siglo XXI, una de las premisas, es la sociedad gobernando los mercados. ¿Ese socialismo es posible? Bueno, lo estamos ejecutando. Dable a largo plazo. Pero si lo estamos haciendo con un éxito enorme, reconocido a nivel mundial. En todo caso, esto ha servido para que algunos traten de decir que, más la inversión pública tan grande, que no queremos inversión privada. Deberíamos estar chiflados, pues ¿para qué? ¿A quién se le puede ocurrir el siglo XXI? Es más, el sector privado debe ser el mayor generador de producción y empleo, valor agregado y empleo en este país. Y ha respondido. Pero ¿qué pasa? Hay una clase empresarial que no tiene lógica empresarial, tiene lógica política. Siempre dominaron los gobiernos. Y como no domina este gobierno, se pasan criticando a este gobierno. Y además la inconsistencia, ¿no? Que Correa dictador, que no hay Estado de Derecho, no hay separación de funciones, que todo es corrupto, que el sistema de justicia no funciona, etc. Y después en las entrevistas con cara y circunstancias, y no viene inversión extranjera. Y con todo lo que dicen, pues, ¿qué va a venir? En verdad sí ha venido, pero es solo para evidenciar la contradicción de esta gente. Entonces nos necesitamos mutuamente. O sea, para que el mercado funcione, el Estado debe funcionar y viceversa, ¿no? Para que el Estado funcione, el mercado debe funcionar para generar bienes, servicios, pagar impuestos, etcétera, y lograr la prosperidad común. Y ahí no pesa un poco en lo que pasó en el Ecuador, que la gente ha comenzado a consumir más, hay una especie de exceso de consumismo, que la gente comienza a pensar más en cosas suntuarias que en cosas fundamentales de la vida. Bueno, esas ya son opciones individuales. En principio, el Estado no debería meterse en esas cosas. ¿Por qué en principio? Porque tampoco podemos permitir que por consumir esas cosas suntuarias colapse el país, ¿no? Cuando se importan 100 millones en perfúmenes, en chocolates, finos, todo eso es como botar por la ventana nuestro petróleo. Entonces, el Estado tiene el derecho y hasta el deber, por ejemplo, de poner aranceles, impuestos a consumos especiales, para no desperdiciar nuestros recursos en esos bienes suntuarios. Pero en principio, pues la gente es la que elige qué consumir. Lo cual no significa que no coincida con usted que es un problema, ¿no? Encuentro una paradoja, no diría contradicción, pero sí una cuestión paradójica, señor presidente, que en los 8 años que llevamos de gobierno, en general, la economía privada ha crecido bastante, ¿sí? En general. Prácticamente todas las ramas de la producción no podrían quejarse, digamos. Empezando por los bancos. Construcción, financieros, etcétera. Entonces digo, la aparente contradicción o la paradoja es que estos grupos, que en general, vistos globalmente, han ganado mucho dinero estos últimos 7, 8 años, lo han hecho sobre la base de un concepto, que usted esgrime ahora un poco más claramente, de lo que se llama el socialismo del siglo XXI, en donde el Estado pasa a ser el eje articulador de toda esta nueva economía. Entonces digo, ¿cómo lee usted esta contradicción aparente al menos? ¿Pero qué contradicción? Que nos critican y les va a recontra bien. Exactamente, porque además son sectores que sistemáticamente manejan un discurso de que son afectados por
política económica del gobierno o por la política del gobierno. Y están mejor que nunca. Entonces... Hablaron de los 3 garrotazos ahora. Es que ese es el negocio de ciertos empresarios. Es parte de la cultura latinoamericana, hay que reconocerlo, son los empresarios. Quejarse, victimizarse. Entonces, y claro, los altísimos salarios, sí, y los bajísimos costos de energía, pues no dice. Y toda la inversión para carretera, ¿a quién beneficia la buena carretera? La energía más estable, puertos, aeropuertos, los impresionantes avances en Internet, en tecnología de información y comunicación. Todo eso nos ha hecho mucho más competitivos. Ahí no dicen nada, pero si subimos el salario, ahí está, ya no somos competitivos. Yendo más allá, señor presidente, ¿qué se requiere entonces para que la empresa privada decididamente invierta en el país y cree más empleo y genere más riqueza, etcétera? Tener un gobierno que se someta a sus caprichos, pues eso no va a pasar mientras yo sea presidente. Porque los verdaderos empresarios, puede ser que no compartan ideología con nosotros, etcétera, pero están muy contentos con el gobierno, pues les va mejor que nunca. Pero hay otros que no son empresarios, son políticos. O sea, su estrategia no ha sido crear empresas, rentabilizar esa empresa, ser eficiente. No, ha sido controlar el poder político. Y así nos han dominado y han sido prósperos toda la vida y prósperos sus descendientes, sus ascendientes, etc. Entonces ya no dominan al gobierno. Ya no es la lógica empresarial, es la lógica del poder y que les ha dado resultados. ¿Ya? O sea, así nos han dominado, así han sido los más prósperos. Entonces, los que tienen la lógica empresarial están muy contentos con la política económica. Hemos aprendido que haciendo vivir bien al resto, pagando bien a los trabajadores, pagando los impuestos, etc., vivimos bien todos. ¿Ya? Pero esos son los verdaderos empresarios. Pero hay otros que se llaman empresarios que son políticos nada más y les duele que ya no controlan al gobierno, eso es todo. Dos consideraciones sobre lo que decía, la evaluación que hacía de los 8 años, los años más duros, más difíciles. ¿No fueron para usted dolorosas, difíciles, complejas, quizás de una decisión complicada, lo del Yasuní y lo del acuerdo con Europa? Bueno, yo lo dije, lo del Yasuní, ¿no? Es una de las decisiones más duras de mi gobierno, pero ineludible, pues tampoco podemos permitir, yo no puedo permitir que mi pueblo sea tonto útil pues, de los contaminadores globales. Nosotros muriendo de hambre y no toquemos el petróleo, conservemos intacto el Yasuní, y ustedes sigan contaminados nomás que nosotros le purificamos el aire y nosotros ponemos los muertos, ¿no? O sea, búsquense otro presidente. ¿Para usted fue difícil? Ya, por si acaso, insisto, se va a afectar menos del 1 por 1000 del Yasuní, también hay que ver costo-beneficio, ¿no? Siempre la postura técnica en la que yo mantuve, por ahí hubo algunas equivocaciones en el discurso, lo que yo mantuve es que era emisiones netas evitadas, compensen por las emisiones, porque sabíamos que si se explotaba el Yasuní, el impacto iba a ser muy pequeño. O sea, no era la protección de Yasuní en sí mismo, los grupos no contactados, sino el grave problema era las emisiones de ese petróleo que es crudo pesado, las emisiones que se iban a lanzar a la atmósfera. Y la Unión Europea, o sea, si, yo lo he dicho también, si no estuviera obligado por las circunstancias, nunca hubiera negociado ese acuerdo comercial, pero debemos ser pragmáticos, pues realistas, no vivir de acuerdo a nuestras vanidades, para que digan que yo soy el purista ideológico, qué consistente, qué militante de izquierda. Miren cómo no se desvía 1 centímetro del renglón y hacer colapsar el país, pero cuánta coherencia, cuánta consistencia ideológica, puras vanidades. Usted tiene que ser muy pragmático en función del bienestar de su gente, de su pueblo, de su país, ¿no? Y teníamos pues un contexto terrible, se nos acababan las preferencias arancelarias con Europa, nuestro principal mercado no petrolero, en diciembre. Colombia, Perú, con economías muy similares a nuestras, con productos muy similares a las nuestras, ya habían firmado pues, un acuerdo comercial y tenían mucho menos aranceles. Entonces esto nos hubiera costado, nos decían los estudios, unos 400 millones anuales, que sí hubiera ocasionado un grave daño al sector productivo y al país en general. Caballeros, tenemos que hacer una pausa. Hemos tratado ya varios temas, todavía quedan bastantes en la mesa, así que hacemos una pausa de 1 minuto y enseguida regresamos con ustedes. Estamos entrevistando al presidente Rafael Correa por los 8 años de la Revolución Ciudadana. Evaluación 8 años, Revolución Ciudadana está siendo retransmitido por Gama TV, RTU, Televisión Satelital, Telerama, Oromar, CN Plus, Canela TV, Teleandina, El Ciudadano TV, Ecuador TV, Ecuador Radio, Radio Pública de Ecuador, Platinum, FM Mundo, HAT 106, HCJB, La Otra, Armónica, Radio La Más Linda, Latina, Majestad
y Vox, además de 49 canales de televisión y 386 radios a nivel nacional. Estamos de regreso desde los estudios de Ecuador TV en la ciudad de Quito, enlazados con todos los medios que ustedes acaban de escuchar y ver en la lista que les acabamos de presentar. Bueno, vamos a retomar, señor presidente. Si me permite, es que me hicieron la pregunta de los créditos chinos, me toman la lección, pero son muchos, ¿no? Es un paquete de créditos, varias instituciones, 4 o 5, pero por ejemplo, Eximbank es el mayor financista, 5.200 millones, como son créditos atados a proyectos hechos por empresas chinas. La tasa es concesional del 2% a 30 años plazo, o sea, financiamiento muy conveniente. Otros bancos son 2.300 millones, la tasa fluctúa entre 6 y 7% y los plazos de 5 a 10 años. También otra acotación, ¿no? Yo quisiera reiterar que el acuerdo con la Unión Europea no es un acuerdo de libre comercio, porque ahí sí los costos hubieran sido más grandes que los beneficios. Prácticamente el 60% de la producción agrícola está excluido del acuerdo. Hernán, por favor, adelante. Señor presidente, hace pocos días hubo una noticia de carácter histórico, la posible reanudación de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Se celebró hace pocos días en China la reunión CELAC-China, usted estuvo presente ahí. Hay un entorno internacional que se está moviendo activamente. Está el proceso de paz en Colombia, que parece que también está avanzando a paso acelerado. Ecuador está, de alguna manera, en el centro de este radar regional, geopolítico y político directamente. Quisiera conocer cuál es la lectura que usted hace de todos estos procesos internacionales en este momento, 8 años después de estar en el poder. Bueno, que las cosas más impensables pueden suceder de repente, y no tan de repente, las negociaciones eran secretas, venían ya desde hace un año, pero eran secretas, pero por ejemplo lo de Cuba, Estados Unidos, nadie se lo esperaba, y qué buena noticia para América Latina y el mundo entero, que dos países de la misma región, del mismo continente, restablezcan relaciones diplomáticas, y ojalá eso sea el principio del fin de ese embargo que es totalmente atentatorio contra los derechos humanos, contra los derechos de Cuba y contra el derecho internacional, la Carta Interamericana, la Carta de las Naciones Unidas, etc. Sí, yo creo, mire, siempre, sobre todo los economistas, no somos muy malos para predecir el futuro. Dicen que el economista es aquel tipo que se pasa haciendo predicciones los primeros 6 meses del año y los otros 6 meses se pasa pidiendo disculpas y explicando por qué no se cumplieron, ¿no? Pero en todo caso, cuando piden disculpas. En todo caso, yo creo que el mundo del futuro va a ser un mundo de bloques. Entonces, para tener presencia a nivel internacional, América Latina debe integrarse. Por eso son tan buenas noticias cosas como la CELAC. Y China lo ha entendido y por eso nos invita a conversar como bloque. Eso fue parte de nuestra visita. El 8 de enero se inauguraba el foro CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, China. Como yo voy a presidir la CELAC en el 2015, me hice una invitación para que haga una visita de Estado 6 y 7. Entonces, ¿cuándo Estados Unidos nos ha invitado a negociar como bloque? Entonces, China para mí está leyendo muy bien las cosas. Y el mundo del futuro será un mundo de bloques y América Latina debe consolidar su integración y su actuación como bloque. ¿Y la CELAC ahí, que preside ahora Ecuador este año, qué rol va a jugar? ¿Va a ser más protagónico? ¿Va a ser menos intensivo? ¿Cuáles son los propósitos de la CELAC este año? Por supuesto, porque es una gran oportunidad para posicionar a la región en el mundo, para incidir en un orden mundial absolutamente injusto, todos estos centros de arbitraje, etc. Entonces vamos a proporcionar de ahí, impulsar cosas como esta, ¿no? Por ejemplo, centros de arbitraje regionales y también, sobre todo, nuestra política con respecto a América del Norte. O sea, uno de los grandes errores de América Latina es en la OEA, ¿no? Están 30 y... ¿cuántos son 34. Países? 34, ¿no? 32 latinoamericanos del Caribe y los dos gigantes, Canadá y Estados Unidos, actuando juntos. Entonces así siempre pues, nos van a dominar. Entonces la idea es negociar como bloque, ¿no? En CELAC como bloque en OEA. Pero ¿cuál sería la mayor dificultad de la CELAC en este momento? Porque, por ejemplo... Bueno, que hay mucha heterogeneidad en su interior, ¿no? Ajá. Usted tiene de repente, con todo respeto, países del Caribe cuyo jefe de Estado es la reina de Inglaterra. Pero cuidado, que en UNASUR tenemos 4 idiomas oficiales, usted sí sabe eso, ¿no? Claro. Español, portugués, inglés y neerlandés, holandés, Surinam. Presidente, precisamente retomamos el tema de UNASUR. Hace poco más de un mes se inauguró la sede de UNASUR. ¿Qué importancia tiene UNASUR entonces dentro de ese contexto político? Lo que le decía, ese es otro proceso integracionista de diferente índole. CELAC más bien un espacio de procesamiento de conflictos, de plantear estrategias
regionales, como por ejemplo el acercamiento a China. Por ejemplo, América Latina está, y el Caribe están, estos son datos de la CEPAL, si la memoria no me falla, y siempre me falla, pido disculpas si soy impreciso en algún dato, está invirtiendo cerca del 3% de su PIB en infraestructura. CEPAL calcula que necesita por lo menos otro 3%, a grandes rasgos. Eso significa 150.000 millones, decenas de miles de millones. ¿De dónde sacamos el financiamiento? China puede otorgar ese financiamiento. Entonces, hay propuestas en ese sentido, pero CELAC es básicamente un foro de procesamiento de conflictos, de planteamiento de esta estrategia, acercamiento como bloque a otros países, sectores como China. UNASUR es un proceso mucho más integral, ¿okay? También procesa conflictos. Acuérdense que el 30S se reunieron de urgencia 8 presidentes en Buenos Aires, algo inédito, para rechazar el golpe y crearon la cláusula democrática de UNASUR. Pero es también muy ejecutor, ¿no? Por ejemplo, planes de infraestructura, ¿no? Conectividad, armonización de políticas de defensa, de política de educación, ciencia, tecnología, que también se puede hacer a nivel de CELAC, pero UNASUR es mucho más integral. Por eso le hemos llamado UNASUR la integración integral y sobre todo tiene un gran componente ejecutivo y operativo, construcciones, etcétera. Presidente, volviendo al tema político, ¿usted considera que hubo un desgaste en la lucha por el tema de la comunicación, de la elaboración de la ley de comunicación, de la aprobación de la ley de comunicación? ¿Y usted escogió como contradictor político a los medios de comunicación en este terreno? ¿No se agotó en eso? ¿No se desgastó en eso? Bueno, si hubiera un desgaste político, no tendríamos por los niveles de aceptación que tenemos. Yo creo que si no hubiéramos enfrentado a la prensa ya no estaríamos aquí. O nos hubiéramos sometido a ella o no estaríamos aquí. Porque le hemos ganado la campaña por la credibilidad. La gente nos cree a nosotros, ya no le cree a la prensa. No entienden que el país ya cambió y ya no creen sus mentiras. Mire lo que acaba de pasar con Oquendo y Señor González. Señor González, o sea, les tratan de sacar respuestas que no está diciendo. Y fue una, ¿cómo es? Para hacer quedar como mentiroso al presidente, ¿no? Y fue una retención o secuestro. Cuando la definición de secuestro es retención forzosa. Está preguntando lo mismo, pero tratan de manipular las cosas. Esto fue deliberado, racionalizado. Será 2007. Nos estábamos dando la vida por cumplir con lo que habíamos prometido al pueblo ecuatoriano. Es decir, ir a una referéndum, consulta popular, no recuerdo el término exacto, para preguntar al pueblo ecuatoriano si quería una asamblea constituyente. Y nos lo estaba bloqueando la partidocracia, la asamblea, acuérdense del Congreso en ese entonces. Y nosotros luchando contra eso, que obedezcan al pueblo con manifestaciones, que la voluntad popular, esto es lo que votó el pueblo en las urnas, y los otros bloqueando, manipulando. Y vienen los medios de comunicación y sacan el comunicado, la ADEC, ¿cómo es que se llama? ¿No? Como siempre, poniéndose por encima del bien y del mal, los árbitros del bien y del mal, ¿no? Que poniéndonos a todos en la misma canasta, que cesen las pasiones, que ni sé qué. Entonces sí dije, cuánta hipocresía, ¿no? O sea, como que si somos los mismos, los que nos estamos jugando la vida por hacer lo que la gente quiere, por lo que votó en las urnas, y estos que quieren mantener todo igual, y estos nos ponen en la misma canasta. Y reuní al buró político y le dije, vea, si no enfrentamos estos en este momento, ¿ya? Nos dominan totalmente, ¿ya? Y vamos a hacer un gobierno más. O sea, o los enfrentamos o nos sometemos a sus mentiras. Miren cómo se están posicionando como los superiores, ¿no? Que todo el resto somos unos inútiles, que armamos conflictos por gusto y ellos son los árbitros del bien y del mal. Y me dieron la razón. Y al día siguiente venía una manifestación y yo hablé desde el Palacio, y esta prensa corrupta, y se abrieron los fuegos, ¿no? Y a propósito y por supuesto temas... que ha sido una lucha durísima, pero la prensa sigue haciendo daño, pero ya no tumba gobierno, y eso es lo que les duele. A propósito de estos temas, en los últimos días obviamente está el caso de la libertad de expresión, y quizás ahí hay un comentario pequeño que le quiero hacer. Este concepto de la libertad de expresión ha estado asumido como un valor absoluto de la democracia. Y con lo que ocurrió en Francia en los últimos días, incluso ahora han surgido... ¿Quién no le habla de libertad? Chile también hablaba, Pinochet también hablaba de Chile libertario. Pero hay que ver lo que significa libertad para cada uno. ¿Y qué es libertad de expresión entonces en este contexto? En esta libertad, en principio, ¿no? Para los neoliberales no intervención. O sea, libertad para ellos es el neoliberalismo de mercado, no sálvese quien pueda. Y libertad de expresión es sin límites, sin escrúpulos, que hagan lo que les dé la gana los medios de comunicación. ¿Cuál es la libertad republicana? La que se preocupa de lo público. Es la no dominación. Y para eso usted debe dar capacidades a los individuos, debe intervenir el Estado para dar capacidades, educación, salud, etc. Y como sociedad también pues tiene el deber y el derecho de protegerse de cualquier poder que quiera dominarla. Y por eso están las leyes y el sistema de justicia. Y eso es lo que les duele, porque ya no pueden hacer lo que les dé la gana. Todos creemos en la libertad de expresión,
¿no? Pero la libertad bien entendida, pues no es libertad sin límite. Estos señores quieren es hacer lo que les da la gana. Mire este caricaturista Bonil, o sea, la caricatura, ¿no? Ay, nos pusimos una caricatura. Ahí lo que hizo es una falsedad, pues, que cuando estaban hackeando las cuentas de la presidencia, se allanó la casa de este señor Villavicencio, con orden judicial, con todo, sacaron las computadoras. Acuérdense que dijeron que era para evitar que denuncien casos de corrupción. Yo le dije, denúncielo. Todavía estamos esperando, ya han pasado como 2 años, ¿no? Y sacó una caricatura diciendo que la policía había entrado a la casa para llevarse las computadoras por un caso de corrupción. ¿Eso es libertad de expresión o eso es manipulación? Es una mentira abierta. Eso no se puede permitir, pues. Yo tampoco creo que se puede permitir faltarle respeto a valores de otras personas, burlándose de la religión, etc. Pero cuidado, todo nuestro apoyo a Charlie Hebdo, a Francia, pero yo sí creo que es una equivocación proponerlo como un caso de libertad de expresión. No, es un fundamentalismo, el terrorismo que hay que rechazarlo, así sea contra un medio de comunicación, contra un partido político, contra una iglesia, etc. O sea, lo que tenemos que rechazar es el fundamentalismo y el terrorismo. O sea, no quiere decir, yo no conozco a Charlie Hebdo, pero que compartimos todo lo que hacía Charlie Hebdo, pero eso es lo que quieren posicionar. Es decir, utilizan una tragedia ciertos actores ecuatorianos, ¿no?, para defender sus espacios, sus intereses y hacernos creer que la libertad de expresión es que hagan lo que les da gana y nadie puede reclamar. Eso no es libertad, compañero. Señor presidente, le escuché decir hace un minuto que si nosotros no hubiésemos asumido esta actitud, no estaríamos aquí frente a la prensa. Me parece que es una afirmación categórica, durísima. ¿No es que implícitamente está otorgando demasiado poder a la prensa que quizás tiene? No, la prensa es uno de los poderes fácticos más grandes del mundo. Pero, por ejemplo, con todo respeto, ¿no?, yo he vivido en Europa, he vivido en Estados Unidos. O sea, es impensable que alguien mienta. Aquí alguien miente, como Palacio, y le mostré. Y va a seguir ganando $10.000 y ser jefe de ¿qué era? Jefe de redacción. Y todavía no pasa nada. ¿Me explico? Usted no va a ver eso en los países más desarrollados. Eso pasa en América Latina. O sea, un periodista que mienta, pierde su trabajo. Un periodista que insulta al presidente, pues. ¿Cuántos periodistas no se han ido a Estados Unidos por no guardar el profesionalismo, utilizar palabras de grueso calibre? Acá un periodista le puede decir ladrón, corrupto, de todo, con las palabras más suaves al presidente, y es libertad de expresión. Ustedes nos manipulan con ese concepto, ¿no? Hay que preguntar a cada quien qué significa libertad. En todo caso, es un poder fáctico inmenso, pero en América Latina es mucho más grave, porque primero pertenece a las élites que siempre nos han dominado, media docena de familias, y no necesariamente ejemplo de virtudes, pues republicana, aunque ellos se traten de convencer de aquello, con grandes dosis de corrupción, deshonestidad. Yo lo he vivido. Oiga, perdóneme, ¿quién que ha sido dirigente estudiantil no ha tenido que pagar a un periodista, ¿no?, a un cierto medio para que le cubran la semana a la Sayana que organizamos? Si no, no publicaban media letra. Como presidente de la Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador, organicé las Jornadas de la Paz, año 1985, en Guayaquil, ¿no? Teníamos todo el apoyo de Universo. En ese momento vivía el padre de los Pérez. Y le estaban sacando propaganda, por primera vez, después de 15 años iba a Pueblo Nuevo, a Guayaquil, etc. Se me ocurrió como presidente apoyar una ley que prohibía la publicidad de tabaco y bebidas y perjudicaba, pues, los negocios dedicados a la comunicación. No me dejaron ni entrar de nuevo al Universo. Entonces lo hemos vivido. ¿A quién quieren engañar? Entonces, son propiedad de las élites de este país, de media docena de familias, que ha hecho lo que le ha dado la gana con ese poder mediático, porque creen que por ser negocio privado puede hacer lo que le da la gana. Ha habido grandes dosis de corrupción, pero incluso grandes dosis de mediocridad. O sea, ya también mediocridad. Mire lo de Oquendo. Y Oquendo es de los más ilustrados. ¿Qué ha habido? ¿Retención o secuestro? Cuando es lo mismo. O sea, ¿cómo se llama el otro de Radio Democracia? Gonzalo Rosero. Bueno, de él podemos esperar cualquier cosa. Puede ser un talibán del lenguaje. Pero hasta un Oquendo pues dice esa barbaridad. Entonces también hay mucha mediocridad. Entonces un poder tan grande en manos de élites que siempre nos han dominado, con altas dosis de corrupción y falta de profesionalismo, es gravísimo para una democracia. Si tuviera que otorgarle alguna virtud a la prensa privada ecuatoriana, ¿le otorgaría alguna? Es que las excepciones siempre existen. Pero yo le diría que son excepciones, ¿no? Y eso es lo que también la mediocridad es tal, que cuando hacen lo que tienen que hacer hay que aplaudir y agradecerle. Y usted se enteró por medio de la prensa y no dice que la prensa no sirve. O sea, que no tengo que agradecerle nada, eso es su deber. O sea, como el juez. Yo no es que tengo que aplaudir cuando dicta una sentencia correcta. Tengo que cuestionarlo si dicta una sentencia deshonesta, ¿no? Porque lo otro es lo normal. Entonces, acá no es que tenemos que aplaudirlo cuando publican lo correcto. Tenemos que cuestionarlos si no publican lo que deben publicar, si publican mentiras, si manipulan la información.
Les propongo evaluar en los 8 años de la Revolución Ciudadana ahora los hitos. ¿Cuál considera usted que es el logro más grande de la Revolución Ciudadana de su gobierno? Mire, el Ecuador ya cambió, definitivamente. Pero los logros son muchos. Tal vez donde más hemos avanzado, educación. Los resultados de la última evaluación de UNESCO son impresionantes, ya los vamos a dar a conocer al país, lo estamos procesando. Somos de los países que más avanza en calidad de educación en América Latina, ya estamos en nivel medio, estamos en nivel bajo, superando muchos países medio icónicos de la región. Pero en muchos aspectos hemos avanzado también, ¿no? Por ejemplo, energía. O sea, energía es una revolución enorme, las 8 hidroeléctricas que van a empezar a funcionar. Vialidad, estamos entre los países con peor vialidad de América Latina, estamos entre los 3 países con mejor vialidad. Entonces, hay muchos ámbitos donde se ha avanzado muchísimo, pero tal vez educación es el más emblemático, dada la importancia que le damos nosotros a la educación. La academia, las universidades son de sus rubros preferidos, dicen. Cuando piensa en Yachaytec, en la UNAE, en Uniartes, en IQIAM, ¿qué visualiza para el futuro? Es parte de esa transformación. Mire, estamos en una segunda etapa. O sea, esto es un recurso pedagógico nada más, porque no es que se pueden diferenciar, ¿no? Son simultáneas, pero sí se debe enfatizar en este periodo, esta segunda etapa, como le he llamado. O sea, hubo una primera etapa de recuperar lo que nos habían robado. Se nos iba la plata en pagar una deuda externa ilegal, inmoral, ilegítima, ¿no? Se nos iban el petróleo. No, los evasores no pagaban impuestos. Todo eso lo recuperamos. Y con la reinstitucionalización del Estado, un Estado que representa a grandes mayorías, le dimos su mejor asignación social, vialidad, colegios, hospitales. Y lo hicimos muy bien, modestia aparte, muy bien. Por eso nos conocen ya como el milagro ecuatoriano. Pero esa etapa está agotada y hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Ahora tenemos que hacer nuevas cosas y mejores. Ese es el discurso de mañana, por eso cogimos Yachay, la innovación. Claro, eso no se da de noche a mañana, es sembrar talento humano, ciencia, tecnología, mejorando academia, investigación. Es cambio cultural, no tenerle miedo al fracaso, no tenerle miedo al cambio, espíritu empresarial. La revolución necesita emprendedores. Ahora tengamos 15 millones de emprendedores. No todo emprendedor es innovador, pero todo innovador debe ser emprendedor. E ir hacia esa innovación, hacer nuevas cosas y mejores. Entonces estamos en esa etapa y por eso hemos estado sembrando todos estos años. Les insisto, ya hemos estado haciendo esto, son cosas simultáneas, pero en este periodo, en estos momentos, en estos años, ya hay que enfatizar esta segunda etapa, como la he llamado, ¿no? Pasar ya definitivamente una economía basada en recursos limitados, extractivista, etcétera, a la economía basada en recursos ilimitados, que es la economía basada en talento humano, ciencia, tecnología e innovación. Y por eso el 2015 es el año del conocimiento. ¿Por qué escogieron ese título para este año? Porque vamos a enfatizar eso. El discurso de mañana va a estar centrado sobre eso. Por eso celebramos los 8 años de revolución en Yachay. Entonces Yachay, Unartes, UNAE, IQIAM, son esperanzas, porque ahí está la clave, ahí está el futuro. Con talento humano, los pueblos, los países pueden hacer florecer el desierto. Sin talento humano se certifica el jardín más florido. Eso es lo que nos ha pasado frecuentemente en América Latina. La única fuente inagotable de riqueza son las ideas, ¿no? La innovación, la mente humana. Y tenemos que basar nuestro futuro en aquello. Y no solo eso, ¿eh? Lean el trabajo monumental de Thomas Piketty, un economista francés, el capitán del siglo XXI. Y después de analizar series históricas de 2 siglos, concluye, porque había muchas teorías en esto, de divergencia, convergencia a nivel económico, ¿no? Kuznets, Marx, etc. Concluye que lo único que garantiza realmente convergencia de ingresos, es decir, equidad en el largo plazo, es la difusión de conocimiento y capacidades. Es decir, no solo son fuentes de riqueza, son fuentes de justicia. Presidente, usted hizo la aclaración al principio del programa de que sus 2 hijas estudian becadas por el gobierno francés en Europa, pero si su hijo Miguelito decide estudiar en una de esas 4 universidades que nombramos, Yachaytec, Uniartes o IQIAM, ¿usted se queda tranquilo? Es que quiero aclarar que ellas estudiaron en el liceo francés, ¿no? Entonces ahí tienen el doble título, el bachillerato nacional y el bachillerato francés, y si sacan cierto puntaje les da beca el gobierno francés. Yo estaría muy contento si elige estudiar en una de esas universidades, porque son universidades de nivel mundial. Recién estamos comenzando, pero están siendo reconocidas. Yachay es un éxito, y quién también. Presidente, el 2015 es el año del conocimiento, pero también, ¿no le parece, y creo que hay que reflexionar sobre eso, es un año de definiciones políticas?
¿Por qué digo esto? No digo que sea un año electoral ni nada por el estilo, pero ha pasado el 2014 un poco tenso por todo lo que pasó el 23 de febrero. Han aparecido actores políticos que de alguna u otra manera se han posicionado. Usted ha hablado de restauración conservadora. Incluso se planteó el tema de la reelección, que generó una fuerte polémica, que ha generado una serie de pensamientos, discusiones, reflexiones. El 2015 va a ser de definiciones políticas para usted, para Alianza País, para los opositores. ¿Por dónde le ves? Que sobremencionar lo que pasó el 23 de febrero, no ha estado tenso por eso. Si hay una acción coordinada, lo dije también el 24 de mayo, ya vivimos en ese sentido también otra etapa, ya la derecha nacional, internacional, los grupos de siempre se recuperaron del aturdimiento en que los dejó las palizas que le daban los gobiernos progresistas, empezando por Chávez, continuando por Lula, etcétera. Ya juegan con la memoria frágil y buena fe de nuestra gente y vuelven algunas veces con nuevo etiquetado a proponer los mismos conceptos que nos llevaron al desastre. Por ejemplo, el neoliberalismo, usted escucha un lazo, ¿no? Que el mercado, que ni sé qué, eso hizo colapsar pues todo el país, ese neoliberalismo, un mercado sin controles sociales, sin regulación, etcétera. Entonces, y hay acciones coordinadas, que lo de lo más pequeño, ¿no? Lo voy a hablar el día sábado, ¿no? Tienen programas viendo cualquier foto de Correa para distorsionar. Entonces resulta que tuve shopping en Europa. Lo que más detesto en mi vida es hacer shopping, ¿no? Pero, o sea, le dan la vuelta a todo, le dan la vuelta a todo. O sea, como estuve en Alianza Francesa apoyando el rechazo a los atentados de Charlie Hebdo, era yo soy Charlie, me sacaron a mí yo soy hipócrita, ¿no? Yo soy hipócrita porque estoy rechazando. ¿No? Es que yo también seguramente apoyo que se mate gente en un medio de comunicación, o sea, llegan unos fanatismos terribles. De esas cosas tan pequeñas hasta cosas mucho más grandes, ¿no? Acciones concertadas de medios nacionales, internacionales, para prestigiar a nuestros gobiernos. Entonces sí, se ve una arremetida conservadora. Y debemos estar conscientes de Alianza aquello. País, ¿y usted leyeron bien el resultado del 23 de febrero? Porque usted acaba de decir que no es tan... Lo hemos analizado muy bien. Sí. Mire, el día siguiente continuábamos con 80% apoyo popular. Unos meses después, 160 y pico alcaldes firmaban el apoyo a la Revolución Ciudadana. Muchos de los alcaldes que nos ganaron eran de nuestras propias filas, que no dieron espacio. Entonces, lo que nos demostró es que faltaba mucha organización. Es la primera elección donde yo no soy candidato. Entonces yo era como el que aglutinaba. Entonces esto nos demostró que si hay 221 cantones, hay 221 lógicas territoriales distintas. En algunos lados los viejos vencieron a los jóvenes, en el otro lado el joven venció al viejo, donde en algún lado, en un cantón donde el presidente fue, perdimos, en otro donde no fue, también perdimos, y donde fuimos, ganamos, y en otro donde fui, no ganamos. O sea, no hubo lógica, o sea, no hay ninguna regla. Son lógicas territoriales muy particulares. Y para eso necesitamos tener una organización que sepa desde el territorio traducir esas cosas. Porque usted uno de los reclamos que más fuerza puso fue que los militantes no hacían política, que había buenos técnicos pero que no hacían política. ¿Eso se está superando? Eso a nivel de ¿Para gobierno. qué? Eso a nivel de gobierno, ¿no? Pero a nivel de Alianza País sí, hubo mucho exceso de confianza, mucho sectarismo, lo dije claramente. ¿Por qué no se hizo una alianza con Avanza? Tan solo por rencillas personales, disputas de poder. Y mire que Avanza sacó como 30 alcaldías. Más las 70 nuestras hubieran sido 100. Y con sinergia hubieran sido... Porque en muchos lados perdimos porque dividimos la votación. Nos dividimos entre Avanza, Alianza País, ganó la derecha, ganó la extrema izquierda, etc. Entonces hubiéramos podido obtener 120, 130 alcaldías fácilmente. Presidente, que ustedes ven como un triunfo las elecciones del año pasado, ha habido muchos cambios dentro de Alianza País. ¿Cuál es el estado de salud del partido en este momento? Que sin duda, o sea, y de largo, el que ganó las elecciones fue Alianza País, tuvimos como 37% de los votos, y el que nos sigue 8%, tuvimos 70 alcaldías, el que nos sigue Avanza sacó 30. Pero claramente pues tuvimos reveses en bastiones electorales como Quito, Cuenca, etc. ¿Cuál fue tu pregunta, perdón? ¿Cuál es el estado de salud del partido en este momento? Yo creo que era mi estado de salud. Ha mejorado muchísimo. O sea, aprendemos de nuestros errores y muchas veces se aprenden más de los reveses que de las victorias fáciles, y tal vez nos estábamos acostumbrando a muchas victorias fáciles. Entonces hemos hecho grandes correctivos. Uno de los correctivos, fíjense la ingenuidad, ¿no? Es que tenemos una directiva nacional, pero compuesta por representantes jóvenes, indígenas, no representantes de los territorios. Entonces no sabíamos lo que pasaba en los territorios. No había esa conexión. Señor presidente, Cuba y Estados Unidos se acercan y se aproximan y se sientan a negociar.
Colombia tiene un proceso de paz donde el presidente y las FARC están en un proceso de negociación. Y un poco recordando la historia, me viene a la mente también un detalle. En época de la Segunda Guerra Mundial, Stalin y Churchill se carteaban y se mandaban mutuamente cartas de felicitación en sus cumpleaños. ¿Qué quiero decir con esto? Pensando en voz alta. La posibilidad de sentarse a discutir, a negociar con movimientos sociales como la CONAIE, por ejemplo, ¿qué tan distante es en el Ecuador actual para usted? Las puertas abiertas, pero si hay interlocutores adecuados. Pero si hay tal mediocridad de discurso, tanto doble discurso, y lo hemos intentado, Hernán. Y hemos estado sentados ahí en la misma mesa, conversando, acuerdo. En Carondelet bajan y ahí en el propio Escalera, en el descanso de Escalera, frente a los medios de comunicación, el gobierno corrupto, ¿ya qué se puede hacer? Debe haber una renovación de cierta dirigencia indígena. Cuidado, digo cierto, porque también hay dirigentes brillantes. Dentro de CONAIE hay una disputa, hay gente que está harta de esta dirigencia que controla, los tibanes, los quispe. ¿Por qué? Porque saben todo lo que hemos hecho por el pueblo indígena, donde más se ha reducido pobreza, donde más ha aumentado la tasa de matrícula en universidades, etcétera. Y saben que, o sea, que están yendo contra la historia, que este proceso está haciendo historia. Están hartos de esto, hay una disputa muy grande. Pero con ciertos líderes realmente es imposible. Y mire el paternalismo, este problema del comodato. No hay un argumento legal. Entonces, porque ellos son pobrecitos, hago lo que me da la gana. ¿Qué argumento legal? O sea, han destrozado el comodato, que era para actividades socioorganizativas, y se reunieron con la Junta Cívica, hicieron politiquerías, etcétera, ¿no? Tenían que informar cada año sus actividades, nunca han informado nada. Todo está firmado por ellos mismos. Si eso yo lo hiciera con un movimiento afín, Alianza País, ya me tendrían hasta acusado de especulado por utilizar bienes públicos para politiquería. Pero como son los indígenas pobrecitos y nos tienen que dar el edificio porque son nuestros derechos ancestrales, ya basta. Si quieren caer en ese juego de victimización y el paternalismo correspondiente, búsquense otro presidente. Yo los voy a tratar como iguales, no como niños. Es decir, es un poco el principio. Y ahí está el paternalismo de ciertos grupos, ciertos de izquierda, ¿no? O sea, aunque pegue mate indígena es, basta de eso, basta. Ya tratarnos todos como iguales y todos respetar el Estado de Derecho. Es decir, el problema es la dirigencia de la CONAIE más no el movimiento como tal. Oiga, pero si el pueblo indígena está con nosotros, pues mira los resultados de la elección del 2013. Sacaron el 3%, los barrimos en toda zona indígena. Por eso también están hartos, porque se representan ellos mismos, a sus argollas, a sus intereses, no representan al pueblo indígena. El pueblo indígena está con nosotros. Vea los resultados de la elección presidencial del 2013 y vea el resultado que obtuvo la CONAIE. O sea, tenían más membretes que votos, porque lograba el 3% de los votos, pero estaba CONAIE, Pachacuti, MPD, Yasunido y toda esa gente. No se llaman Yasunidos, cambian de etiqueta, se reciclan, ¿no? Es el único ecológico que tiene. Tengo una pregunta, señor presidente, puntual y directa. ¿Cuál ha sido su mayor error político en estos 8 años? Eso se lo diré cuando acabe la presidencia. No, en estos 8 años. Es que no puede, sí lo tenemos medio identificado, pero eso puede todavía causar algún ruido. Así que conversaremos al día siguiente a la presidencia y se lo digo. ¿Y cuándo va a ser eso, presidente? Normalmente 2017. No tengo la menor intención de continuar, pero insisto, o sea, tampoco podemos permitir que el pasado vuelva. Presidente, ¿Alianza País no tiene la responsabilidad también de generar nuevos líderes? Pero los hemos generado. Entiendan una cosa, por favor. O sea, no se trata de que no tenemos líderes. Se trata de que el líder va a poder vencer esa restauración conservadora, incluyendo medios de comunicación, que van a tratar de destrozar a cualquier candidato nuestro. Uno de los potenciales candidatos es el vicepresidente. Ya ve cómo le quisieron sacar que tenía sus allegados, millones de depósitos en las cuentas en islas, ¿cómo era? Mazor. Estamos buscando en Marte la isla Mazor, porque la Tierra no existe. Pero a ese nivel de ridiculez llega. Pero va a haber de eso y mucho más. Entonces la pregunta es, ¿qué candidato puede sortear ese cerco que le va a poner la restauración conservadora y sobre todo los medios de comunicación que están totalmente politizados? Vea lo que hicieron en febrero de 2014, que es conveniente que venga un alcalde independiente del gobierno, toda la campaña descarada que hicieron aquí en Quito, que hicieron en Cuenca, que hicieron en otro sector. Entonces nosotros no luchamos contra partidos políticos que se han desintegrado por su propio error. Luchamos contra ese poder mediático que siempre nos ha dominado. Caballeros, me indican que tenemos 10 minutos más, aquí sí que tenemos que enfocarnos en el futuro. ¿Qué es lo que el presidente Rafael Correa nos ofrece a los ecuatorianos en los próximos años? Insisto, esta nueva etapa, enfatizar talento humano, ciencia, tecnología e innovación.
hacer la sociedad del conocimiento, la economía de la innovación. Eso significa seguir invirtiendo en educación desde el vientre de la madre. Una madre desnutrida da a luz un niño desnutrido que ya tiene problemas de aprendizaje permanente. Desarrollo infantil, educación inicial, básica, bachillerato, educación técnica, universidades, posgrado, investigación, ciencia, tecnología. Y ese cambio cultural, que eso es mucho más difícil, que eso no se decreta, para tener emprendedores, para tener innovadores. Por eso le apostamos mucho a la juventud, porque la juventud tiene más ese espíritu de cambio. Mañana va a ser un encuentro básicamente con los jóvenes. Eso es lo que tenemos que enfatizar si queremos realmente lograr el buen vivir y basar nuestra economía en un recurso ilimitado, la mente humana. Presidente, de todas maneras, una de las perspectivas, este año también es una de las definiciones de las competencias que deben asumir los municipios, es decir, el Estado, en función de la ley orgánica de los gobiernos autónomos descentralizados, definió algunos roles, algunas tareas, pero sobre todo unas competencias. Pero hemos visto, y usted ha sido más testigo de esto, por supuesto, de que hay ciertos municipios que se resisten a asumir ciertas competencias. ¿Qué va a hacer el gobierno frente a eso? ¿Cómo la va a procesar? ¿En qué medida va a apoyar? ¿Va a financiar o no? Mira, ahora que entiendan, esos alcaldes, esos líderes políticos, que se acabó la fiesta, que no estamos en el gobierno, o sea, en el país dominado por los socialcristianos, por esos grupos fácticos, y no van a tener la descentralización a la carta, no van a tener la ley del más sabido, deme la troncha, quédese con el hueso. Aquí cada quien va a tener que cumplir su responsabilidad. Entonces el transporte le va a tener que asumir el señor Nebot, él es abogado, él sabe que no tiene sentido lo que está diciendo. Pero va a llamar a una consulta. Haga lo que quiera, pero al final del día es su competencia, él tendrá que decidir si eleva pasajes, si subsidia más, cómo arregla con transportistas, pero se está metiendo en un cajón sin salida, porque no le va a dar subsidio a los empresarios de transporte, como si subsidio a los empresarios de transporte, es el ciudadano, porque es el que no paga un pasaje mayor. No va a elevar los pasajes. Bueno, pregunte cómo va a resolver el problema de transporte, es su competencia. Ahora está diciendo que le pasamos una papa caliente. Hace 2 años debió asumir la competencia, ha pedido prórroga. Esto está ordenado en la Constitución del 2008, hasta nos hemos demorado demasiado. Pero así se manipula y la prensa hace eco, es corifea de lo que dice, son corifeos, perdón, de lo que dice... Son feos también, no feos. Son corifeos de lo que dice Nebot. En todo caso, y también, por ejemplo, de los bomberos, ¿ya? Que los bomberos están reclamando. Sí saben cuál es la reforma. Nosotros le damos cobrando, como utilizar un lenguaje coloquial, a los municipios, que es competencia municipal, ¿ya? Con nuestras tarifas eléctricas. Entonces, primero lo tendrían que hacer ellos. Segundo, esa tarifa, esa tasa de bomberos depende del salario básico. Si sube el salario básico, sube la tasa de bomberos, pero está en la planilla eléctrica y la gente me subieron la luz. Y tenemos que asumir costos por competencias que no son nuestras. Basta. ¿Por qué nos cobran con la planilla del agua? ¿Sabe por qué? Porque las planillas de luz son 3-1 con respecto a la planilla del agua, sí, porque no cobran el agua. Exacto. Entonces no hacen lo que tienen que hacer y es el Estado central el que tiene que resolver los problemas y asumir los costos de esos problemas. Entonces ya tiene que acabarse esto. Creo que uno de los graves problemas, lo he dicho, para el futuro del país, son las capacidades de los gobiernos locales. Yeah. Hay gobiernos 5 o 6 que tienen sus capacidades, Quito, Guayaquil, etc. Pero la inmensa mayoría no tiene capacidad, no cobran. Por ejemplo, los bomberos también se financian con impuesto predial, que casi no cobran. ¿Ya? Tenemos que darles cobrando nosotros la tasa bomberil en la planilla eléctrica. Bueno, ¿hasta cuándo? Los ingresos que generan. Hablamos de autonomía municipal y solo viven de las rentas transferidas del gobierno central. Estas cosas tienen que ser discutidas, transparentadas. Y por supuesto, lo que ya está establecido, cumplirlo, como las competencias claramente puestas en la Constitución a cada nivel de gobierno. Presidente, ¿cree usted que en un futuro los quiteños vamos a tener metro? Bueno, esa es la voluntad política del gobierno nacional, pero es una obra a cargo del municipio. Nosotros nos comprometimos a poner 750 millones, están listas las líneas de financiamiento, pero ya tiene que tomar decisiones, pues el Consejo Metropolitano de Quito, qué oferta elegir, si es más cara, quién paga la diferencia, pero tampoco es correcto, pues señores. Bajo impuestos, menos esto, menos el otro, oiga, pero me salió más caro el metro, usted me paga más. No, pues basta de eso. Sí, presidente, la gente de a pie, digamos, bastante más sabia de lo que muchos podemos imaginar en realidad, le escucha a usted lanza la advertencia de que va a haber un año difícil,
petróleo no ha bajado sustancialmente, estamos por 43, 44 dólares. Es posible que baje más. En definitiva, hay un nubarrón por ahí en el horizonte que sí genera una preocupación legítima, diría yo, más allá, digamos, de que existan motivaciones o exacerbaciones de algún sector. Hay un aquí y una ahora, y hay un futuro inmediato. Estamos ante una situación difícil en lo económico por un shock externo, digamos. ¿Y cuál es el mensaje para esa gente? Más allá del mensaje político, digámoslo así, en el sentido de hay que tener optimismo y tener fuerza, etcétera. Pienso que hace falta un mensaje claro y categórico frente al tema, porque la gente pues vive el día a día también y vive un poco de las circunstancias que nos rodean. El mensaje claro y categórico lo hemos dado. Lo que pasa es que confunden, tenemos una prensa que manipula. Es como le digo, como hubo estas declaraciones de General González, me pasaron las transcripciones de las entrevistas, ¿no? Y cómo manipula o qué esa gente, ¿no? Y como nunca se ha aclarado esto, es porque no le gusta la aclaración, porque más que aclarado están las cosas. Lo que pasó el 30 pero como nunca se ha aclarado, te siembran las dudas, confunden a la gente, ¿no? Qué mal que hace cierta prensa en el país, pero en todo caso, se advirtió, lo teníamos planificado, 2014, 2015 iban a ser años difíciles fiscalmente, porque teníamos que desembolsar miles de millones de dólares para proyectos de alto beneficio para el país, hidroeléctricas, multipropósitos, pero ahorita es solo desembolsar, pues antes de ver el primer centavo. El 2015, la suerte es un factor que juega en la vida, se complicó aún más por no solo un choque externo, algunos choques externos. Caída brutal de los precios del petróleo que nadie imaginó, que le dice, se previó porque el petróleo estadounidense, es mentira, nadie previó una reducción a la mitad del precio del petróleo. Ah, pero ¿por qué no ahorraron los fonditos de liquidez? Oiga, esto tiene obsesión con los fonditos de liquidez. Solo unificando verdaderamente la cuenta única del Tesoro, porque antes, créame, las instituciones públicas tenían hasta la banca privada sus fondos, hemos tenido un saldo mayor promedio que lo que era el FEIREP, el famoso fondo petrolero, para épocas difíciles. Consolidando, ¿no?, las cuentas fiscales. Por supuesto, y tenemos líneas de emergentes de liquidez, o sea, hay formas más eficientes de tener liquidez, ya algunos confunden ahorro con liquidez, no es lo mismo, ¿no? Para tiempos difíciles, y tenemos esa fuente, ¿no? Estamos muy bien preparados para este año difícil, lo cual no significa que no tengamos costos, ¿verdad? Pero bueno, tenemos la caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar. Están depreciando nuestros vecinos, Colombia 21%, Perú 7%. La grave dificultad de la economía rusa, devaluación del rublo 50%, crisis económica. Y cuando usted tiene una crisis económica, lo primero que deja de comprar es la flor, y es uno de nuestros principales mercados de flores. Y no tenemos moneda nacional, no tenemos tipo de cambio. Fíjese, entonces, los contreras, ¿no?, los opositores, que no hemos sabido prepararnos para la crisis. Entonces Colombia tampoco, se acaba de evaluar el peso 21%. Y en Colombia se aplican las políticas que ellos recomiendan. Entonces, engañan, son irresponsables. En verdad estamos ante un entorno muy adverso y nosotros vamos a salir adelante, pero no sin dificultades. Pero las ¿verdad? personas con ingresos fijos se afectan, van a sufrir algún tipo de reducción en sus ingresos, en su consumo. No, el problema es macroeconómico, ¿no? Entonces, hemos tomado todas las medidas del caso, estamos muy bien fondeados con financiamiento, estamos poniendo salvaguardas arancelarias, como es nuestro derecho por las depreciaciones de monedas de Colombia, Perú, probablemente se generalicen por este choque externo, la baja del precio del petróleo. Entonces estamos haciendo todo lo posible, pero el entorno es más difícil. Y lo que sí le digo al pueblo ecuatoriano, estén atentos con los demagogos de siempre, que van a hacer creer que es mal manejo económico. No, esto es mal manejo económico en Colombia, mal manejo económico en Perú. Estamos sufriendo unos choques a nivel de toda América Latina, estamos muy bien preparados, ¿no? Pero no significa que aquello que no vamos a tener dificultades. Presidente, tenemos un minuto ya para despedir, así que le voy a pedir el mensaje para los ecuatorianos cuando estamos a los albores de su 8º aniversario, el aniversario de la RC. Por cierto, esas iniciales son coincidencia de Rafael Correa, Revolución Ciudadana. Sí, fue una estrategia de campaña en el 2006, ¿no? RC, Revolución Ciudadana, Rafael Correa. Y ya se quedó, pues, Revolución Ciudadana. Mire, a nuestros conciudadanos, mucho ánimo. Ya el país cambió, Ecuador ya cambió, no vamos a volver al pasado, somos capaces de superar cualquier problema juntos con la autoestima en alto, ya lo hemos hecho antes, 2007, 2008, 2009, 2010, lo lograremos nuevamente. Somos como hombres de arcilla, ¿no? La sencilla arcilla que con el fuego se endurecen aún más. Saldremos adelante de estas dificultades. 8 es un número de suerte, Hashi, en japonés.
no solo eso, ¿no? Saldremos adelante y saldremos fortalecidos. Así que ánimo, que el país nunca va a volver a ser el mismo. Ecuador ya cambió y esta revolución no la parará nada ni nadie. Muchas gracias, presidente. Orlando, Hernán, muchísimas gracias. También agradecemos a todos los televidentes que nos han acompañado en esta señal de Ecuador TV. Mañana se cumplen los 8 años y los medios de comunicación estarán informando desde Urcuquí cómo se lleva a cabo el festejo de ese aniversario. Que tengan una excelente noche, que descansen y muchas gracias por su atención. Muchas gracias.